alegra estar aquí entonces para participar un poco en lo que es la enseñanza de la palabra y animarles un poco en eso también. Tengo como la cita de esta mañana, el Evangelio según San Mateo, y vamos a estar mirando la penúltima de las parábolas de Jesucristo. Vamos a ver en Mateo capítulo 25, del 14 al 30, pero como un trasfondo a lo que es este capítulo. Imagino que la mayoría de ustedes lo han escuchado en el pasado, pero yo al estudiarlo llegué a algunas conclusiones que yo creo que van a ser sumamente útiles para nosotros. Es interesante que cuando Jesucristo estaba en este momento a pocas horas de su muerte, puede ser que Él enseñó esto en el aposento alto antes, cuando Él instituyó lo que es su última cena, cuando Él pasó la Pascua con sus discípulos, pero esto fue la penúltima de sus parábolas antes de ir al huerto de Getsemaní, donde Él oró, fue arrestado y después crucificado después. Y para mí fue algo impactante que cuando yo comencé a mirarlo, Él no estaba enfocado en su muerte. Cuando Él habla aquí en esta parábola y en la parábola que preside, esto tiene que ver con su segunda venida. Entonces, solo como para tomar un contexto de lo que estamos viendo aquí, quiero que entendamos como trasfondo a lo que vamos a mirar. Cuando Jesucristo estaba justo para ir a la cruz, lo que Él quería que resuene en los oídos de sus discípulos no fue la maravilla de la redención, tanto como ellos tenían que estar atentos y listos para su segunda venida. ¿No es un poco interesante? Porque si yo, pensando de la forma sumamente humana, porque no me toca más, estuviera a punto de llegar a un evento trascendente en mi vida, yo quisiera que todos mis conocidos sepan a qué me voy, a dónde estoy yendo. Mira, ojo, ya, estoy a punto de hacer tal. Pero Jesucristo no fue así. Más adelante en el huerto Él enfoca en su muerte y todo lo demás, pero sus últimas enseñanzas de parábola, en este caso podríamos decir su penúltima, Él no estaba enfocando en la redención y en su muerte, sino en lo que deberían estar viviendo sus seguidores después de la redención. Y eso era en luz de su segunda venida. Él entonces estaba deseoso que sus seguidores vivan en vista de su segunda venida. Si estudiamos un poco lo que es la historia de la iglesia, vemos que eso fue la esperanza de la iglesia primitiva, que Jesucristo regresaría, y eso es justo lo que Jesucristo en este momento está enseñando. No tanto que Él iba a pasar por lo que es el evento más trascendente de la historia humana, que era su muerte, la redención que iba a cumplir. Él quería que diga, y una vez que entiendan eso, yo quiero que vivan esperando mi segunda venida, mi regreso para ustedes. Entonces, con eso como trasfondo, vamos a ir ahora, si tienen sus Biblias, a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Y vamos a ver aquí esta parábola titulado como la parábola de los talentos. Entonces, Mateo 25, desde el 14. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Me encanta esa frase, arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, y como diríamos en Ecuador, esto es uno de los perrazos de la Biblia, pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, a lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios bendiga su palabra. Esta escena va en 3 diferentes, hay 3 diferentes escenas en lo que es esta parábola. Y vamos a mirarlo en esas 3, y vamos a mirarlo y tratar de sacar una conclusión y una aplicación de cada uno de estas 3. La primera escena es son versículos 14 y 15, que esto es el encargo de lo que el Señor dio a sus siervos. Y quiero destacar únicamente 3 temas y después sacar unas conclusiones. Cuando el Señor en este caso se acerca a sus siervos, dice que Él encargó, según versículo 14, sus bienes a sus siervos. Entonces, ¿de quién pertenecían estas cosas? ¿A los siervos? No. Pertenecían a su amo. Y cuando nosotros estamos mirando el concepto de talentos, la primera cosa que tenemos que destacar es que lo que me tengo no es mío. Las cosas que me han sido encargadas, entregadas, no me pertenecen, son de mi amo, son de Dios. Y ahora eso es complicado, porque ¿acaso yo no trabajé para ganarme esto? ¿Acaso no es mi familia? ¿Acaso no es mi problema? Dios dice, sabes, nada entra en tu vida por consecuencia del azar. Todo te es encargado con un propósito. Y pertenece inicialmente a Dios. ¿Claro? La segunda cosa. Dice en versículo 15 que cada uno fue dado conforme su capacidad. Y esto es interesante porque nos ayuda a entender el hecho sumamente significativo, que no hay nada en nuestras vidas que Dios no ha propuesto poner en nuestras vidas y que cual no podemos trabajar. Todo en nuestras vidas es una oportunidad de ganar gloria para Dios. Todo. Y no ocupo esa palabra de la forma ligera. Todo lo que yo tengo y de la cual yo tengo autoridad encima es una oportunidad de ganar gloria
para mi amo, mi Señor. Y Dios no puso nada en la vida de cualquier persona que ellos no tienen cómo soportar, manejar y sacar gloria para Él, conforme su capacidad. Ahora sí entraremos un poco más en la diferencia, algunos 5, otros 2, otro un hito. Pero a la final, el que llegó o recibió un hito es solo porque Dios sabía que solo podía manejar un hito. Y no es que él dijo, ay, de mí solo recibí un hito y Pedrito aquí al lado, Juanito, lo que quieres decir. Él recibió 5. Dios dijo, con toda la sabiduría, solo puedes 1, manéjate el 1. Hay otros que pueden 5, maneja el 5. Es la segunda, todos conforme a su capacidad. Y la tercera cosa que vale sacar de estos primeros 2 versículos, dice, la última frase del versículo 15 dice, y fue lejos. Destaca esto tanto en este versículo como en esta parábola como en la anterior, que es una cosa sumamente esencial de nuestra fe, de entender que nosotros no sabemos cuándo Jesucristo va a regresar. Y eso es a propósito. Porque te imaginas, si supiéramos la fecha en que Jesucristo iba a regresar o va a regresar, ¿qué haríamos hasta entonces? Como diríamos en Ecuador, ¡viva la patria! Todo vale. Y con 30 segundos me arrepiento de todo. Pero la parte esencial de entender que estamos esperando que Jesucristo va a regresar es que nosotros no sabemos. Hermanos, hermanas, no caigamos en la tentación de contar fechas. Hay pocas cosas mayores que han traído una mancha al nombre de Cristo, que hombres y mujeres destacados de Dios, que han dicho fechas, y el mundo se burla de ellos cuando no sucede. Jesucristo mismo dijo, de la hora y el día, ni el Hijo del Hombre está consciente. Él decide no saberlo. No es que no puede, Él es soberano, pero Él decide no saberlo. ¿Y quiénes somos nosotros como para poner fechas? Se fue lejos, todavía está, algún día regresará y vendrá, es seguro, pero no sabemos cuándo. No caigamos en la tentación de pensar que algún día nosotros vamos a hacer el cálculo añadiendo las letras en hebreo y sacándolas de griego y, ¿sabes? No caigan en esa tentación. No sabemos, fue lejos. Vale sacar aquí lo que es una conclusión de estos primeros 2 versículos. El Hijo de Dios vive fielmente enfocado en su venida. En su proceso de tomar decisiones. La venida de Jesucristo debería ser siempre presente. Hagamos una pregunta. En tu negocio, ¿haces decisiones sabiendo que en base a lo que hago o no hago, Jesucristo regresará y tendré que arreglar cuentas? En tu familia, ¿tomas decisiones de cómo criar a tus hijos sabiendo que algún día responderás a Dios? Es que es más fácil dejar que el mundo y la televisión enseñen a mis hijos que yo haga el esfuerzo. ¿Responderemos por eso? Absolutamente. Vamos un poco más allá. En sus problemas, las cosas en verdad te causan angustia en la vida. ¿Entiendes que han sido puestos en tu vida por un Dios que sabe? Y que de alguna forma Él puede sacar gloria de eso. ¿O lo dejas que te atormenten
y vives debajo de esa tormenta. Todo nos es encargado por Dios y todo en vista de que un día Él regresará. ¿Vivimos con eso en mente? Continúa la historia. La segunda escena es el versículo 16 al 18, donde vemos aquí qué es lo que hicieron los diferentes tres protagonistas en esta historia. Vemos que el de 5 salió y ganó 5 más, el de 2 salió y ganó 2 más, el de 1 salió, enterró y sacó sin nada. Y vale destacar aquí también 3 cosas. Primero, cada uno fue encargado algo que tenía la obligación de trabajar. Así llevemos eso y asentémoslo en casa. Cada uno de nosotros ha sido encargado por lo menos un talento que Dios espera y francamente exige que nosotros deberíamos trabajar. No para mi gloria, sino para la de Él. Todos. Y eso es importante porque a veces pensamos, bueno, eso es trabajo para los pastores, ¿cierto? Eso es para los de la élite, al que pagamos. A las otras, bueno, no es para mí, pero sabes, yo les puedo decir, y con lo que es la base bíblica, que cada una de las personas aquí presentes que son creyentes, que conocen a Jesucristo como su Salvador, tiene algo para dar para el bien de lo que es la iglesia entera. Tienes algo que hacer. El problema es que la mayoría se quedan sentados encima de lo que deberían estar haciendo. ¿Y sabes a la final quién queda perjudicado? Todos. Porque el talento que trae gloria a Dios es la que debería ser para el uso de todos y para el bienestar de todos. Y si yo me quedo sentado cuando yo debería estar sirviendo, cuando yo no hago lo que yo sé que Dios me está mandando, el que sufre es el cuerpo entero. Cada uno entonces fue encargado algo para que lo trabaje. Y la pregunta, ¿ya? ¿Estamos trabajándolo? ¿Entendemos lo que hemos sido encargados? ¿Estamos dispuestos a sacrificar para eso? Segunda cosa. Cada cosa que Dios dio, por hablar de talentos, el talento en este caso es una medida. La mayoría dicen que unas 75 libras de peso, puede ser de oro o de plata. Perdóname, ¿sabes cuánto sale eso? Digamos números redondos, $1,000,000 actualmente. Entonces, cuando Él entregó un talento a las personas, ¿cuántos de nosotros podemos decir, ay, gracias, $1,000,000? Ahora, si trabajo para mí. Lo que quiero que entendamos, entonces, la persona que es encargado, aún el mínimo según esto, es un monto. ¡Wow! Y cualquier cosa que Dios haya entregado a sus vidas, según Él, es una cosa. Es que yo solo puedo hacer esto. Dios no lo ve así, lo ve como una cosa, wow. Y por eso la responsabilidad del que no lo hizo nada. No piensen solo porque es que yo solo recibí uno. No tengas obligación. Según Dios, la una cosa que Él te dio es wow. Y vemos eso porque cuando Él entrega lo que son las recompensas a la final, es la misma para el que ganó 5 que para aquel que ganó Dios. Era la misma recompensa, porque fue fiel. La pregunta no es cuánto, la pregunta es fidelidad. ¿Qué es lo que tienes? Sé fiel con lo que tengas. Era cosa preciosa para Dios. Y nosotros no tenemos derecho de menospreciar lo que Dios ha puesto precio.
La tercera cosa. No hay una excusa para hacer comparaciones. Y hablé esto un poco en lo que es la parte inicial, pero vale aquí destacar un poco también. El amo viene, entrega 5 a Pedrito, 5 a Juancito, 5 a Pepito. Oh, perdón, 5, 2 y 1. Ay, se me hizo la confusión. 5, 2 y 1. Lo que no vemos aquí es el reclamo del 2 al 5, decir, pero ¿cómo es que le da 5 a él y a mí solo 2? Y el de 1 y nada que ver. Dios, siendo un Dios soberano, tiene derecho de darnos lo que Él bien sabe, lo que nosotros podemos manejar. Y nosotros, como hijos obedientes, debemos sujetarnos a la mano poderosa de Él. Y si es 5, gloria a Dios, trabajo 5. Y si es Dios 2, gloria a Dios, trabajo 2. Y si es 1, para la gloria de Dios, voy a trabajar 1. Y no voy a compararme con el hermano que tiene 5. Y no voy a compararme con el hermano que tenga 2. Dios en su soberanía me dio 1. Y voy a trabajar este 1 fielmente hasta que Él venga. El problema es que mayormente decimos, es que solo tengo 1. Deja el que tenga 5 trabaje. Es que no, es poquito, no es nada, entonces no importa. Y Dios no nos da esa excusa. ¿Sabes? Nos quita esa excusa. O vamos a ser fiel o no. Y el monto, a la final, es de Dios. Una conclusión. El Hijo de Dios vive diligentemente e inteligentemente trabajando su, de Dios, encargo. Vivimos diligentemente e inteligentemente con el encargo que Dios nos ha dado. Porque eran esas dos cosas, eran diligentes e inteligentes. O, es que el domingo vengo y hago mi cosa religiosa, los otros días así ya, lo que toca. Es una cosa de todo el tiempo, es fidelidad todo el tiempo. Diligentemente e inteligentemente. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es su encargo? Tengo un poco de tiempo aquí, quiero que mencionemos un versículo. Esto es de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos bien conocidos, 18, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Yo sé que algunos de ustedes ya dijeron, ya sé lo que es, eso es la gran comisión. Pero saben, es interesante en estos versículos, si leámoslo. En Mateo 28, 19 y 20. Dice entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, versículo 20, enseñándoles que... y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí, en el castellano, en este caso tenemos 4 verbos. ¿Pueden encontrarlos? Yo sé, no es gramática. Odio la gramática. ¿Qué me importa? Toma tu maduro, como diríamos. Id es la primera. La segunda, haced discípulos. La tercera es bautizar y la cuarta es enseñar. ¿Pueden encontrarlos? Sabes que en el castellano existen 4, pero ¿sabes cuántos hay en el original? Hay uno solo.
¿Sabes cuál es? La trampa. Es hacer discípulos. Presente, activo, imperativo. Nosotros sabemos lo que es el imperativo aquí en español. Entendemos lo que es la forma verbal. Pero la única en el imperativo es este versículo, hacer discípulos. Lo que yo quiero que entendamos que esto no es una sugerencia. Cada uno de nosotros, ¿quieres saber cuál es uno de tus talentos? Es esta, porque todos somos mandados a hacerlo, a ser discípulos. Cada uno de nosotros tenemos que estar entregados a hacer que una persona llegue a Cristo y crezca en Cristo. Eso es la esencia del discipulado. Que llegue a la madurez para que multiplique esa misma persona y haga lo que usted le enseñaste. A que otras personas conozcan a Cristo y que lleguen a la madurez. ¿Quieres saber cuál es uno de sus talentos? Aquí tienes. Por lo menos hay esa. Ojalá que sean 4 más. Ojalá que sean muchos más. Pero esa es una de ellas. Y nadie es fuera de esta obligación. Pregunta. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Conoces a Cristo? Ojalá. Entonces, ¿sabes algo para enseñar a otro? Es que no sé tanto como tal. Dios no te preguntó eso. Dios ya te dio algo. Y debes ser fiel con ese algo. ¿Cómo estamos entonces andando en eso? El Hijo de Dios vive diligentemente e inteligentemente trabajando su encargo. Y la tercera en las escenas en verdad es la mayoría de lo que es de versículo 19 al 30, tenemos la recompensa, donde vemos aquí que Dios viene, Jesucristo regresa y, como dijimos, arregla cuentas con sus siervos. 3 cosas para destacar aquí. Primero es esto. La recompensa era igual para el que tenía 5 como para el que tenía 2. ¿Lo vieron? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo repite palabra por palabra para el que fue fiel con 5 como con el que tenía 2. ¿Qué nos enseña eso? Dios no premia la cantidad, Él premia la fidelidad. Y nosotros deberíamos premiar lo mismo. Encontrar a esa persona que cada semana que entran aquí a la iglesia, ven que él está sirviendo o ella está sirviendo en algo. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a decir, sabes, gracias por hacer lo que estás haciendo para el bien de todos? ¿Cuánto te cuesta eso? Somos latinos, podemos hablar. Seamos amigables, seamos personas que apreciamos lo que uno está sirviendo. Seamos personas que acercamos como para en verdad ser sinceros en lo que estamos apreciando y recibiendo de los demás. Es el mismo para el que sirve con 1 como el que sirve con 5. Pero lo que destaca es la fidelidad. Segunda cosa. Hay gran pérdida para la persona que no trabaja su talento. Vimos eso, ¿cierto? En este caso, el hecho de que este siervo pierde todo demuestra que él nunca fue salvo, nunca fue un creyente. Lo que vale aquí destacar es que hay gran pérdida para la persona que sea salvo y no trabaja lo que Dios le ha encomendado. Es que solo era poco. Eso no es la pregunta, ¿entendemos? Algo tienes. Ser fiel con ese algo. Y la parte que también me interesó mucho cuando estuve estudiando esto,
¿Vieron la respuesta de Jesucristo a los siervos fieles? Dijo, bien, buen siervo y fiel, ¿ya? Y fidelidad es la parte clave. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora sí, recuerda, yo mencioné hace poco, ¿cuánto valía un talento? Digamos en números redondos, sumamente redondos. ¿Un talento valía cuánto? Ya. 1,000,000. Discúlpame. Jesucristo acaba de decirle al tipo, te di 5,000,000, para mí eso es poco. Sobre mucho te pondré. ¿Entendemos eso? Si 5,000,000 para Jesucristo es poco, y Él dice, pero te voy a dar mucho, ¿cuánto será? Si Dios lo ve como mucho, ¿cuánto será? Y lo que quiero que tengamos la perspectiva aquí, de lo que yo invierto en esta vida para la gloria de Dios, Dios lo dice, es poco, porque lo que te viene es mucho. Eso debería ayudar un poco cuando nosotros tengamos que sacrificar para Él y para su gloria. Dios no lo ve con ojos ciegos. Cuando somos fieles aún en lo poco, $5,000,000. Dijo, sobre mucho te pondré. No olvidemos, en lo que tengamos que sacrificar para la gloria de Dios ahora, es poco premiado con mucho. Pero tenemos que sacrificar lo poco para ganarlo mucho. Y si no estamos dispuestos, estamos demasiado aferrados a lo poco, no ganaremos lo mucho. El Hijo de Dios vive fielmente enfocado en la recompensa que su Señor traerá. ¿Cómo estamos viviendo? Seamos sinceros y lleguemos a una conclusión. El mundo distrae. Vivimos de una forma que en verdad el mundo trae mucho gusto al ojo. Tal vez como en ninguna otra sociedad en todo el mundo. La sociedad en la que ustedes son parte. Y les digo porque yo vivo en Ecuador. Pero no crees que tampoco ya deja de ser una tentación. Pero es algo que en verdad trae confort. La vida puede ser fácil. ¿Y para qué me voy a perjudicar si puedo tener las cosas bien? La atracción y el brillo de este mundo es fuerte, seamos sinceros. Pero a la vez, entendamos con toda claridad que un día Jesucristo regresará y arreglará cuentas con nosotros. Y lo que parecía tan cómodo antes, tan fácil antes, y que perjudicó traerle más gloria a Dios, será nuestra pérdida. Lo que podría haber sido grande, terminará en nada. Jesucristo entonces, antes de ir a la cruz, quería que cada uno quede resonando en sus oídos esta gran enseñanza. Yo voy a volver. Y cuando yo vuelva, mi recompensa estará conmigo. Pero encontraré fidelidad cuando vuelva. El llamado para nosotros es, mirémonos bien. ¿Qué es lo que Dios me ha encargado? ¿Cuáles son esas cosas que Dios ve como grande? Que yo lo veo como así chiquitito. Que yo digo que no tiene valor.
y cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar, decir, si Dios lo ve como grande, yo lo veo también como grande y yo lo pongo a trabajar para Dios, sea en mi servicio, sea en mi familia, sea en mis recursos, que sea en lo que Dios me ha encargado como un peso. Puede ser hasta una enfermedad o algo así. Dios está dando una oportunidad por medio de eso a traerle gloria. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Es que me va a doler. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Estamos dispuestos a entregarle, aunque sea ese poco ahora, para dejarnos la oportunidad de bendecirnos con más después? Que no estemos tan distraídos por el mundo que perdemos de vista que Jesucristo está para regresar ya y trae su recompensa con Él. Oremos. Bendito Padre, nos conoces, conoces cómo son nuestras debilidades, conoces cómo son nuestras tendencias y nuestras tentaciones para que dejar que el mundo sea más atractivo que tu persona y lo que nos has encargado. Señor, nos arrepentimos de eso. Reconocemos que tenemos obligaciones ante ti a hacer trabajar lo que nos has encargado. Y te pedimos, Señor, que tomemos en serio este encargo. Señor, es fácil justificar, es fácil hacer excepciones, es fácil decir que es para otro y no es para mí, pero no nos das esa opción. Señor, en mi propia vida, en la vida de mis hermanos, te pido que convences una vez más la importancia de lo que nos has encargado. Para que, Señor, en verdad, cuando llegues, Señor, y que sea pronto, nos encuentres trabajando como locos en lo que son tus obras, sacrificando para lo que son tus obras, viviendo, sabiendo que un día regresarás y arreglarás cuentas con nosotros. Que no estemos avergonzados, que vivamos, Señor, de una forma ahora, en vista de lo que será el futuro. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.